Egipto. Bien, ¿qué debemos saber sobre Egipto? En primer lugar, su ubicación geográfica, sus principales etapas, ¿no? Sus manifestaciones culturales. Es lo que mayormente viene en un examen de ingreso. Vamos a empezar entonces con la ubicación geográfica. Con respecto a esta ubicación, pues Egipto se encuentra en el noreste de África, ¿sí? Recuerda que Egipto es un gran desierto y la única fuente, ¿no?, de vida de Egipto es el río Nilo, ¿sí? Es así entonces, ¿no?, que Egipto, según el griego Heródoto, va a tener vida, va a tener pues apogeo, desarrollo, todo gracias a este río Nilo. Antes se consideraba el río Nilo como el río más grande, ¿no?, o más largo del mundo, ¿sí? Sin embargo, hoy en día sabemos que el Amazonas ocupa ahora ese primer puesto, ¿sí? Muy bien, muchachos. Entonces, ¿no? Mira, el río Nilo de esta forma, ¿no?, empieza a ir su cauce, ¿sí? Al final se convierte en un delta. Por esta parte está el mar Mediterráneo, ¿no?, que al final va a desembocar ahí, ¿sí? Es la única fuente de vida entonces para todo Egipto. Egipto también, muchachos, ¿no?, va a ser descubierto por el griego Heródoto. Entonces vamos a poner por acá al griego Heródoto, ¿sí? Para el griego Heródoto, ¿no?, Egipto es el don del río Nilo, ya que cada año fertilizaba, ¿no?, sus tierras. Bien, hablemos ahora sobre la división de Egipto. Egipto se divide en dos, en el Alto Egipto y en el Bajo Egipto. En este caso, de este modo. Por esta parte del sur, ¿no?, estaría el Alto Egipto. Y por esta parte del norte estaría el Bajo Egipto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el Bajo Egipto, ¿no?, esta parte de aquí, ¿ya? Esta parte, digamos, esta parte hacia, digamos, el norte, es fértil. Sus tierras es muy productivas para la agricultura. Inicialmente en Egipto quien gobierna no es un faraón, sino es un rey. En este caso el rey de corona roja, ¿sí? Los faraones vienen posteriormente todavía, ¿ya? Por otro lado está el Alto Egipto. En el Alto Egipto, esta parte de acá del sur va a ser montañoso y ahí quien gobierna es el rey de corona blanca. Inicialmente Egipto está formado por nomos, ¿sí?, una especie de tribus, pero se les llama nomos. Y de estos nomos, ¿sí?, vamos a ponerle por acá, de estos nomos son de donde van a originarse los egipcios. Entonces aquí está el origen. Estos nomos son como una especie de reinos o aldeas, ¿no?, locales, ¿sí? Entonces si nos preguntan de dónde se origina Egipto, sería de los nomos, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más podemos decir, muchachos? Con respecto a los desiertos, ¿sí? Aquí pues he puesto el desierto de Libia, ¿sí?, y el desierto arábico. Son los desiertos que están de extremo a extremo en Egipto, pero eso podemos verlo también aquí con sus límites, ¿ya? Bien, por el norte, Egipto está pues hasta el mar Mediterráneo, es esta parte de acá, ¿ya?, que he puesto, que lo he subrayado, ¿no?, le he pintado por acá, acá está, ¿no?, el mar Mediterráneo, ya está, ¿sí? Por el sur va a estar el desierto de Nubia, ¿ya?, el desierto de Nubia, por el sur. Por el este está el Mar Rojo y por el oeste el desierto de Libia y el Sahara. El más conocido es el desierto del Sahara, ¿no? Demasiado calor ahí, muchachos, ¿sí? Muy bien, eso sería entonces con respecto a los límites. Ya está. Ahora vamos a ver sus principales etapas de Egipto. Se va a dividir en 5 etapas, ¿no?, el cual vamos a mencionar sus gobernantes, qué es lo que hicieron y cuál fue el hecho más importante de estas etapas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar entonces con la primera etapa de Egipto. Sabemos que Egipto viene de los nomos, ¿no?
Entonces, si vienen de los nomos, en esta primera etapa vamos a poner eso, ¿ya? Entonces, en el periodo legendario, que sería la primera, o predinástico, porque luego van a venir las dinastías, aquí va a destacar entonces, muchachos, ¿no? Digamos, los nomos. Entonces vamos a poner por acá el nomo. Entonces le vamos a poner nomos, ¿no? Como origen. Ahí está, como origen. ¿Sí? Bien, eso sería entonces la primera etapa legendaria. Recuerda que estos nomos son aldeas o reinos locales. ¿Sí? Ya está. ¿Qué más? En esta primera etapa del periodo legendario podemos poner también que aquí surge la escritura. Voy a poner por acá entonces que aquí surge la escritura. ¿Sí? Y nosotros conocemos esta escritura, ¿no? Surge la escritura, nosotros conocemos esa escritura como jeroglífica. ¿Sí? Vamos a ponerle entonces, surge la escritura jeroglífica. Y ya está, muchachos. Jeroglífica. ¿Sí? Jeroglífica. Ya está. Ah, también hay que tener en cuenta que esta escritura posteriormente se va a subdividir, ¿no? En demótica, en hierática. ¿Sí? Eso ya vamos a verlo en las manifestaciones culturales. ¿Sí? Bien, entonces la escritura jeroglífica pertenece al periodo legendario o predinástico. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Ah, también aquí en este periodo está, ¿no?, el calendario solar. ¿Sí? Vamos a ponerle entonces que por aquí también está el calendario, ¿no? El calendario solar. Ya está. Muy bien. Y ese calendario solar, ¿no? Sabemos que es de 365 días más 5 días festivos, ¿no? Eran pues 12 meses de 30 días y 5 días adicionales de fiesta. Entonces, calendario solar de 365 días, ¿sí? Ya en la manifestación cultural vamos a poner más 5 días festivo. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Eso sería entonces el hecho más importante que está en esta primera etapa. Recuerda que los nomos viven tanto en el Alto Egipto como en el Bajo Egipto, ¿sí? Y posteriormente ellos van a tener que unificarse, ya que inicialmente no estaban unificados. Cada uno tenía su propio gobierno, era independiente, ¿sí? Hasta que va a venir pues su unificador. Y eso es justamente lo que vamos a ver en la siguiente etapa, que sería en este caso el periodo tinita o arcaico, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver acá en el periodo tinita, ¿qué ocurre aquí? Vamos a poner entonces que aquí surge la primera unificación. Entonces vamos a poner acá. ¿Quién va a destacar aquí, muchachos? Aquí va a destacar el rey, surge el soberano, ¿no? O el primer faraón. Vamos a poner acá el primer, ¿no? El primer faraón. Surge el primer faraón. Y ya está. ¿Y quién va a ser ese primer faraón, muchachos? ¿Quién será? Pues ahí vamos a tener a Menes, ¿sí? Menes entonces se va a convertir en el primer faraón. Ya está. Primer faraón. ¿Quién va a ser? Menes. Aquí vamos a poner a Menes. También fue conocido como Narmer. Entonces lo pongo acá. Narmer. ¿Y qué hizo este Narmer o este faraón Menes? Pues a él se le atribuye la primera, ¿no?, unificación de estos nomos justamente, ¿ya? Antes, ¿no?, dije que estos eran autónomos, cada uno tenía su propio gobierno, ¿sí? Pues a estos nomos ahora, que son pequeños reinos locales, Menes lo va a unificar, ¿sí? Entonces, con Menes entonces vemos por acá es el primer unificador. Vamos a poner por aquí, ¿no? Primer unificador. Es primer unificador.
Y ahora, ¿qué unificó Menes? ¿No? A los gnomos. Primer unificador, ¿no? De los gnomos. De los gnomos. ¿No? Todo eso, Egipto, pues. Ya está. Primer unificador de Egipto. Muy bien, muchachos. Eso sería entonces con respecto a este periodo tinita. ¿Quién es el que destaca? Menes. Bien, eso sería, ¿no? De forma resumida, muchachos, de forma general. ¿Ya? Bien, hasta ahí entonces ya tenemos la segunda etapa de Egipto. Ahora vamos a la tercera etapa de Egipto. ¿Qué habrá ocurrido pues en esta tercera etapa? Pues aquí está el periodo menfítico o menfita, ¿sí? Periodo menfítico o menfita. O también se le llama el periodo antiguo, ¿sí? O el imperio antiguo también, ¿ya? ¿Qué va a surgir ahí? Pues aquí surge, ¿no? En este caso, las primeras pirámides también, ¿sí? Vamos a destacar entonces. Aquí, en el periodo menfita o antiguo, destaca, ¿no? Destacó. Vamos a poner por acá. Destacó. ¿Quién destacó? Pues hay que poner 3 personajes importantes que en honor a ellos, ¿no? Son las pirámides. Pues acá va a estar Keops, ahí está, Keops, ¿sí? Va a estar Kefren, y por acá vamos a tener a Micerino, Micerino, ¿sí? Y hasta ellos, muchachos, también son conocidos como las pirámides de Giza, ¿sí? Pero ellos fueron, en este caso, fueron gobernantes, muchachos, ¿sí? Fueron gobernantes. Kefren, Keops y Micerino. Se dice, pues, que tenían, ¿no? 146, 136, ¿no? Y cerca de 60 a 62 metros de altura, ¿no? Demasiado grande, demasiado gigante esta construcción, ¿sí? Para los egipcios. Y hasta ellos van a ser entonces los que destacan en este periodo, en el periodo menfita o imperio antiguo. Esto se conoce también como las famosas pirámides de Giza, ¿sí? Entonces acá podemos poner así, ¿no? Que se conoce como las pirámides de Giza. Vamos a ponerlo así, como las pirámides de Giza. Como las pirámides de Giza. Ya está. Bien, eso sería entonces con el periodo menfita. Siguiente periodo, vendría por acá, el periodo nuevo o imperio nuevo también se le conoce, o neotebano, neo-nuevo, ¿sí? Ya está. ¿Y qué podemos decir en esta época? Pues en esta época va a destacar Amenofis, ¿sí? Un faraón muy importante llamado Amenofis. Vamos a ponerle por acá que destacó Amenofis. Amenofis IV. O también se le llama Akenatón. ¿Sí? Akenatón. ¿Qué significa el que agrada al dios Atón? ¿Ya? Entonces ponemos ahí Akenatón también. Muy bien, Amenofis IV o Akenatón. El que agrada al dios Atón. Ahora, ¿por qué es importante Amenofis? ¿No? Porque este faraón va a establecer el monoteísmo. Entonces acá le podemos poner que él establece el monoteísmo. Él establece el monoteísmo, ¿sí? Para adorar solo al dios Atón, ¿no? Un solo dios. Pero luego, más adelante, va a surgir pues Tutankamón. Y Tutankamón va a restablecer el politeísmo. Vamos a poner por acá a Tutankamón. A Tutankamón. Y ya está. Y Tutankamón establece el politeísmo. Restablece, mejor dicho, el politeísmo. Y ya está. Restablece el politeísmo.
Ya está. Porque Egipto netamente es politeísta, pues, ¿no? Con respecto a su religión. Bien, muchachos, eso sería entonces con respecto al periodo nuevo o neotebano, ¿sí? Amenofis, en honor al dios Atón, establece monoteísmo, adorar solamente a él, ¿no? Dios en Tebas. Y Tutankamón, ¿no? Tutankamón va a ser, pues, en este caso, digamos, el que restablece el politeísmo. Los dioses, ¿no? Empiezan a tener cada uno, como antes fue, su jerarquía, ¿ya? Aquí solamente es Atón. Bien. Y finalmente, vamos a ver por acá, muchachos, ¿sí? Vamos a ver por acá el periodo de la decadencia, ¿no? O el periodo saíta, ¿sí? Ya está. ¿Qué ocurre en esta época? Viene pues la decadencia, la invasión de Egipto, ¿sí? Pues eso ocurre acá. Vamos a poner entonces la invasión de Egipto, ¿sí? La invasión de Egipto. ¿Quiénes lo invadieron? La invasión de Egipto ya está, ¿no? ¿Quiénes van a invadirlo? Inicialmente, ¿no? Inicialmente va a estar por acá, muchachos, ya, vamos a poner por acá. Inicialmente va a estar los persas, sí, los persas. Entonces vamos a ponerle por acá, los persas. Y ya está, ¿no? Muy bien. Hay, por ejemplo, destaca también Darío, ¿no? Un persa muy predominante militarmente, ¿sí? Los persas. Por acá también está Grecia, ¿sí? Están los griegos, ¿no? Los griegos, por ejemplo, con Alejandro Magno, claro. Ahí podemos poner Alejandro Magno, ¿sí? Y el último que va a invadir también Egipto, ¿no? Que va a someter para la decadencia, van a ser los romanos, ¿no? Ahí destaca Roma también. Y con eso pues llegaría a la etapa final, ¿sí? Muy bien, hay que mencionar ahora, ¿no? Algunos gobernantes de Egipto, ¿ya? Por ejemplo, ya sabemos, Menes es el primer faraón. Pues hay otros, por ejemplo, Ramsés, ¿sí? Ramsés va a ser el gobernante que va a firmar el primer tratado de paz del mundo con los hititas, ¿sí? Otro gobernante, mujer, en este caso, es Cleopatra también, ¿no? Que pertenece a la dinastía de los Ptolomeo, ¿ya? Se dice que Cleopatra incluso llegó a tener, pues, sentimientos, ¿no? Con Julio César, ¿no? Y producto de esa relación, pues, nació Cesarión, ¿no? Fruto que posteriormente murió, ¿ya? Ahora sabemos que Cleopatra, pues, murió envenenada, ella se suicida, ¿no? ¿Sí? Y hasta una mujer muy importante también como gobernante de Egipto. Otro, por ejemplo, está el que mencionamos, ¿no? Tutankamón, quien restablece el politeísmo en honor al dios, pues, ¿no? Amón-Ra, o también el dios Ra, ¿no? Relacionado al sol. ¿Qué más? Bueno, esos serían algunos de los gobernantes de Egipto. Nosotros lo mencionamos para tener una idea de quiénes fueron estos gobernantes, ¿ya? ¿Qué más? Otra cosa que me estaba olvidando es sobre la capital de cada periodo. Por ejemplo, en el periodo legendario, no, a partir del periodo tinita, la capital va a destacar como la capital de Tinis, ¿sí? Tinis va a ser la capital. En el periodo menfita, ¿sí? Va a destacar la capital de Menfis, ¿sí? Menfis sería la capital en este periodo. En el periodo nuevo o neotebano, ahí la capital sería Tebas, ¿ya? Y en el periodo de la decadencia o periodo saíta, ¿no? Ahí destacaría la capital de Sais, ¿sí? Bien, entonces eso ya, ¿no? Puedes ahí, ¿no? Deducirlo de acuerdo al nombre, ¿ya? Para su capital. Bien, eso sería entonces, muchachos, con respecto a las etapas de Egipto, de forma, digamos, específica, de forma general de lo que va a venir en el examen. Bien, ahora pasamos a la organización social y político y también a la organización política.
Esto también ha sido pregunta de examen de ingreso. Sobre todo, esto es lo que ha venido, la organización política. Pero nosotros vamos a ver las dos formas, la organización social político y la organización político solo. ¿Cuál es la diferencia? Es que en la organización social destaca, ¿no?, funcionarios, pero para el pueblo también, ¿sí? En cambio, en la organización política, solo funcionarios del Estado, solo funcionarios del gobierno. Es como hoy en día, ¿no? Nosotros tenemos funcionarios del poder del gobierno, ¿no? Ejecutivo, legislativo, ¿no? Judicial. Eso es solo del gobierno. Pero para el pueblo también están, ¿no?, los municipios, los gobiernos regionales, ¿sí? Eso sería para el pueblo. Entonces, Egipto de la misma forma, social político tiene algunos funcionarios y en la organización político solamente están funcionarios, pero del gobierno. Eso es la diferencia, ¿ya? Muy bien, muchachos, vamos a empezar entonces con la organización social político. ¿Cómo era Egipto? Pues Egipto, muchachos, era de carácter clasista y esclavista. Vamos a poner por acá. Era clasista, ¿no?, y era esclavista. Clasista y esclavista. Ya está, sí, pues clasista cuando dice quiere decir pues clases altas, ¿no? Clase de mayor jerarquía, ¿sí? Y su base, ¿no?, estaban pues los esclavos. Y hay esclavismo, digamos, un poco más inclusive que en Mesopotamia. Recuerda que el esclavismo va a llegar a su máximo esplendor con los romanos, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuáles son los representantes de esta organización social política? Eso justamente vamos a ver ahora en esta pirámide que está acá, ¿no? Que sería pues, digamos, 2, 4, a 6, ¿no? A 6 representantes, ¿sí? Bien, muchachos, el primer representante, por aquí vamos a tener pues al faraón, ¿sí? El faraón es muy importante, es más, se le considera un dios, un semidios, ¿sí? Se dice pues que el faraón tiene el gobierno absoluto de toda, ¿no?, de toda la cultura, de toda la civilización, ¿sí? Sabemos, ¿no?, el primer faraón, Menes. Ya está. Entonces, ¿cuál es la función del faraón? En este caso es el gobernante absoluto, ya sea en la organización social política o también en la organización política. Es el que tiene la autoridad total, ¿sí? Todo lo que se hace pues se cumple. Ya está, faraón. Siguiente, tenemos a los sacerdotes, ¿sí? El sacerdote se encarga, muchachos, de rendir o hacer el culto, ¿no?, para los dioses. Es más, promueve que la población, pues, ¿no?, rinda culto a los dioses, ¿sí? Entonces, ahí está, sacerdote. Profe, cuando gobierna sacerdote también está la teocracia. Claro, efectivamente, es un estado también teocrático, ¿ya? Muy bien, muchachos. Siguiente, el escriba. El escriba, muchachos, es una especie, ¿no?, de persona que recauda impuestos. Sí, en este caso el escriba tiene que ir a las provincias, ¿no?, a cobrar impuestos, ¿sí?, utilizando la escritura demótica, ¿no?, ya que esta escritura fue utilizada pues por el pueblo, ¿ya? Bien, eso sería entonces el escriba, recaudador de impuestos. El guerrero, ¿sí?, el guerrero. El guerrero se encarga de la protección al faraón, de la protección al pueblo. Es más, se encarga también, digamos, de ir en combate si hay una expansión territorial, ¿sí? Entonces, guerrero, protección al gobierno y también protección al Estado, ¿sí? Ya está. El siguiente es el pueblo, ¿sí? Pues el pueblo va a estar conformado por campesinos, artesanos, ¿ya? Va a estar conformado también, ¿no?, por comerciantes, algunos de ellos, ¿sí? Y ahora sabemos que el pueblo fue quien trabajó para estas construcciones de las pirámides. Antes se creía que solamente había sido hecho por los esclavos, ¿no?, o que los esclavos trabajaron duro para hacer pues las pirámides. No, en este caso sería el pueblo, ¿sí? Ya está. Y en la última, ¿no?, etapa, ¿sí?, está pues el esclavo,
¿sí? Una especie de prisionero, ¿no? Una especie de persona que no tiene derechos, ¿sí? Está bajo, ¿no?, el dominio, ¿no?, del faraón, ¿sí? Ya está, muchachos. Muy bien, eso sería entonces con respecto a la organización social político, ¿ya? Ahora pasamos, muchachos, a la organización política, ¿sí? Organización político. Muy bien. En esta organización político o política, ¿sí? ¿Qué podemos mencionar, no? ¿Cuál sería, muchachos, la diferencia? Justamente te había mencionado que es aquí donde solamente hay funcionarios del gobierno. Entonces eso lo podemos poner por acá. ¿Ya? Podemos ponerle por aquí. Aquí destacan funcionarios, ¿sí? Destaca funcionarios, solamente funcionarios. Ya está. Destaca funcionarios. Muy bien. Ahora, esta organización política va a ser de esta forma. Tiene que ver con el gobierno. Funcionarios para el gobierno, ¿sí? Para eso es. Entonces, vamos a verlo por acá. No te olvides, es para el gobierno, la organización política. Ahora, ¿cómo ha sido eso, profesor? Vamos a ver por acá. Fue de la siguiente forma. En primer lugar, ¿no?, era un gobierno, digamos, un gobierno monárquico, ¿sí? Monárquico. Entonces vamos a poner, era un gobierno basado en la monarquía. Cuando dice monarquía, un solo gobernante, pues, ¿no? Hereditario. Eso sería el siguiente. Un gobierno hereditario. Hereditario. También fue un gobierno, digamos, un gobierno, por acá vamos a poner un gobierno absolutista. Absolutista. Y por acá un gobierno centralista también. Centralista. ¿Ya? Centralista. Todo se centraba en Egipto, en el gobierno. Muy bien, jóvenes, eso sería entonces con respecto, ¿no?, digamos, a su organización política, ¿sí? Monarquía, hereditario, ¿no? Sus hijos, las dinastías, es lo que van a heredar el gobierno. Absolutista, cuando lo que dice el faraón se cumple a cabalidad, ¿no? Así sea bien o mal, pero se tiene que cumplir lo que dice el faraón, ¿sí? Centralista, todo se centra en el poder del faraón. Y ahora, ¿quién acompaña al faraón? ¿Quién está conjuntamente con el faraón en el gobierno? Por eso es que he puesto por acá funcionarios. Organización política no tiene nada que ver la sociedad, lo social. El pueblo no tiene que ver nada ahí, solamente son funcionarios, ¿ya? El funcionario que va a guardar relación con la organización, digamos, social, va a ser el faraón, ya que si te has dado cuenta es el que se repite, ¿sí? Ya está. Bien, ¿quiénes son esos funcionarios entonces en la organización política? Primero está el faraón, ya sabemos, Menes, el primer faraón, ¿sí? El primer unificador. Luego viene el escriba real. Escriba, ya sabemos, es el que recauda impuestos, ¿ya? Gran sacerdote, culto a los dioses, ¿sí? El que va a realizar ofrendas, ¿no? Recuerda que Egipto es politeísta. El gran visir es el gran visitador, ¿no? Es el que va a ver, pues, digamos, las provincias, el que inspecciona las provincias, el gran visir, gran visitador. Y el jefe del sello real, la administración, ¿sí? Administración económica, ¿sí? Ya está. Bien, entonces eso es, pues, funcionarios que están, ¿no?, conjuntamente con el faraón. Recuerda que de todos ellos, el faraón es el que tiene, ¿no?, digamos, el control absolutista, el control monarquista, ¿sí? Muy bien, muchachos, eso sería entonces con respecto a la organización política, y con eso terminaríamos, pues, esta parte, ¿no?, de etapas de organización política, de ubicación, y vendría la última etapa, que sería las manifestaciones culturales, ¿sí? Esto de acá han venido varias veces en el examen de ingreso, ¿no? Y vamos a ver, pues, cuáles fueron, ¿ya? Bien, vamos a mencionar entonces al primero, que sería la escritura.
¿sí? Así como Mesopotamia tuvo una escritura cuneiforme, pues Egipto también va a destacar en escritura. ¿Y cuál va a ser esa escritura? Pues justamente va a ser la escritura jeroglífica. Ahí está, la escritura jeroglífica. Muy bien, esta escritura jeroglífica fue descubierto por Champollion, Francois Champollion. Se dice pues que en la época de Napoleón, ¿no?, cuando él estaba haciendo su expedición a Egipto, uno de sus militares, Bossuard, que se llama, va a encontrar la piedra Rosetta. Sí, y en esa piedra Rosetta es donde Champollion va a evidenciar esta escritura jeroglífica. Posteriormente se va a encontrar, muchachos, dos escrituras más. Esa jeroglífica se subdivide en dos más. ¿Y cuáles son, profesor? Vamos a ver por acá. La jeroglífica, la siguiente que viene va a ser la hierática, y la última va a ser la demótica. Ya está. La demótica. ¿De acuerdo? Jeroglífica es, se utiliza, los egipcios lo utilizaron para sus templos, ¿sí? Para las paredes de Egipto, ¿no?, en las pirámides, está pues plasmado esta escritura jeroglífica, teniendo pues imágenes de animales inclusive, ¿ya? Eso es para los templos entonces, la jeroglífica. La hierática la utilizan los sacerdotes, ¿no?, para rendir culto también a los dioses, ¿sí? Y la demótica la utiliza, ¿no?, el pueblo. Vamos a ponerle eso por acá para, ¿no?, para diferenciar, ¿ya? La jeroglífica se utiliza para los templos, ya está, templos. La hierática se utiliza, ¿no?, para, digamos, los sacerdotes. Y la demótica se utiliza para el pueblo. Ya está. Para el pueblo. ¿De acuerdo? Entonces los escribas eran quienes utilizaban esta escritura, pues, porque el pueblo utiliza la demótica para recaudar impuestos. ¿Sí? Ya está. Bien, muchachos, ahora la evidencia de esta escritura, ¿no? La evidencia, ¿sí? ¿Dónde va a estar plasmado la evidencia? Pues la evidencia va a ser, muchachos, la piedra Rosetta. La piedra Rosetta. ¿De acuerdo? Ya está, la piedra Rosetta. Muy bien, eso sería entonces con respecto, ¿no?, a la escritura, ¿sí? Y su estudioso va a ser Francois Champollion, ¿ya? Muy bien, eso sería entonces, muchachos, todo con respecto a la escritura. Ahora vayamos a la literatura. También sobresalieron en literatura. Es más, fue de carácter épico también, ¿sí? Hay un libro que para ellos era el libro sagrado, ¿no?, que se llama El Poema de los Muertos, ¿sí? Bien, eso es lo que más sobresalió, ¿ya? El poema de los muertos. Y ya está. El poema de los muertos, ¿no? Es el libro más importante, es el libro sagrado. Y ya está. También hay otra que se llama, ¿no?, el libro de Pentaur también, ¿sí? Bien, pero en este caso el que más sobresale es el poema de los muertos. Claro, ahí veremos a los dioses, ¿no?, como por ejemplo Anubis, ¿sí?, quien se encarga pues de ser el juez de los muertos. Él es muy representativo en esta obra, ¿ya? Bien, ahora pasamos a la escultura, ¿sí? Para la escultura, aquí va a destacar, digamos, ¿no?, en escultura los famosos colosos, ¿sí? Acá destacan los colosos, ¿ya? También por acá va a destacar, digamos, las esfinges, la esfinge o el león echado, el león dormido, esfinge. Por acá también está el busto de Nefertiti, ¿sí? Vamos a poner por acá, ¿no?, el busto de Nefertiti. ¿Sí? Vamos a poner por acá, ¿no?, el busto de Nefertiti. ¿Sí? Vamos a poner por acá, ¿no?, el busto de Nefertiti. ¿Sí? Vamos a poner por acá, ¿no?, el busto de Nefertiti. ¿Sí? Vamos a poner por acá, ¿no?, el busto de Nefertiti. ¿Sí? Vamos a poner por acá, ¿no?, el busto de Nefertiti.
El busto de Nefertiti. Ya está. Bien, Nefertiti fue pues una gobernante, ¿no? La esposa de un faraón, ¿ya? Esa también destaca acá, en escultura. Arquitectura. Bueno, la materia prima que utilizaron ellos en arquitectura fue la piedra, ¿no? Muy distinto a Mesopotamia, que Mesopotamia utilizó, por ejemplo, el adobe cocido, ¿no? Para sus templos. Los griegos utilizaron, ¿no? Digamos, el mármol, ¿sí? Pero Egipto, la piedra. También las columnas, ¿sí? El obelisco, ¿ya? Entonces, en arquitectura, la materia prima, vamos a poner por acá, la materia prima, entonces, ¿cuál va a ser, profesor? En este caso va a ser la piedra, las columnas, el obelisco, ¿sí? El obelisco. Y ya está. ¿Qué más, profesor, podemos poner por acá? Ahora podemos mencionar también ahí qué es lo que destacaron, ¿no? La evolución de sus pirámides. Por ejemplo, ahí está, primero fueron las mastabas, ¿no? Ahí está, las mastabas. Luego venía las pirámides, ¿sí? Luego están las pirámides. Y finalmente está los hipogeos. Y ya está. Eso era entonces la evolución. Era de carácter piramidal, ¿sí? Sócer va a ser el primer faraón que manda a construir la primera pirámide escalonada de Egipto, ¿sí? ¿Para qué servían esto? Para las tumbas de los faraones. Las mastabas era para la nobleza, las pirámides es exclusivamente para los faraones y los hipogeos era pues de forma, ¿no? Digamos subterránea, ¿sí? De estos tres entonces, ¿cuáles eran las tumbas de los faraones? Solo las pirámides, ¿sí? Ya está, muchachos. Ahí es lo que hemos mencionado hace rato a Keops, Kefren y Miserino, que fueron unos faraones que en honor a ellos se construyó pues dicha arquitectura, ¿sí? Muy bien, eso sería entonces la evolución. Mastabas, pirámides e hipogeos. Finalmente, por acá vamos a terminar con las ciencias, ¿sí? Y en este caso la ciencia, ellos van a dividirlo en tres. Siendo el aporte principal, ¿no? Digamos en lo que más destacaron ellos, en la matemática. Entonces acá vamos a poner el principal. Las matemáticas. Es el principal. ¿De acuerdo? Bien, ellos son fundadores de la aritmética y la geometría. Entonces ponemos por acá, ellos destacan en aritmética, ¿no? Aritmética, fundadores de la aritmética, ¿no? Y la geometría. Ya está, muchachos. La geometría, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Conocieron fracciones, números decimales, ¿ya? También figuras, ¿no? En este caso rectangulares, figuras circulares, ¿no? Figuras no triangulares, ¿sí? Bien. El siguiente va a ser por acá la medicina, y en medicina podemos observar pues que ellos conocieron sobre circulación sanguínea, ¿sí? Circulación sanguínea, ¿sí? Por acá también podemos observar que ellos ya sabían sobre ginecología, ¿sí? Ginecología. Y finalmente sobre cirugía también, ¿no? Cirugía. Aparte de eso, ellos ya sabían también, muchachos, sobre trepanación y deformación craneana. Y eso se evidenció justamente en los papiros de Evers, el papiro de Smith y el papiro de Kohn respectivamente, ¿sí? Entonces otra manifestación también fue la medicina. Y finalmente, muchachos, tenemos la astronomía, ¿sí? Con respecto a astronomía, ellos crearon pues el famoso calendario, ¿no? Vamos a poner por acá el calendario solar. El calendario solar,
Ya está. Ese calendario solar estaba dividido en 12 meses de 30 días y que tenía al final 5 días festivos adicionales. ¿Sí? En total 365 días más 5 días de fiesta. Entonces vamos a poner 365 días más 5 días de fiesta. Y ya está, de fiesta. Bien, y para terminar, faltaría aquí hablar sobre su religión. Su religión fue de carácter politeísta, ¿sí? Fue de carácter zoomorfo, antropomorfo, y ahí podemos mencionar, ¿no?, a estos dioses que destacaron en Egipto, ¿no? Vamos a poner por acá su religión. Con respecto a la religión, vamos a poner que fue zoomorfo. Ahí está, zoomorfo, porque van a tener parecido con los animales. También por acá, antropomorfo. Antropomorfo. Y por acá también podemos poner, ¿no?, zoomorfo, antropomorfo, y que también fueron heliólatras. Heliólatras. También fueron panteístas. Y ya está. Esas serían las tres características fundamentales: zoomorfo, antropomorfo y panteísta. ¿Sí? ¿Y quiénes fueron sus dioses? ¿No? ¿Quiénes fueron sus dioses? Hay que poner lo más importante. Con respecto a sus dioses, ahí destaca, por ejemplo, está Ra, ¿sí?, que va a ser el dios del sol, ¿ya? Por acá va a destacar Anubis, ¿sí?, Anubis, que va a ser el juez de los muertos, ¿ya? Otro por acá está Osiris, Osiris, que va a ser el dios de la fertilidad, la fecundidad, ¿sí? Por acá destaca Tot, Tot, que va a ser el dios, el protector de la sabiduría, ¿sí? Por acá podemos poner también a Isis, Isis, que va a ser la diosa de la belleza, del amor, relacionado a la luna también, ¿sí? Y por acá podemos poner uno más, ¿no?, Set, ¿no?, que simboliza la maldad, ¿ya? Muy bien, muchachos. Otros, digamos que adoraron, animales que adoraron, por ejemplo, está el gato, está el cocodrilo, el ave fénix, también fueron, digamos, especies no adicionales que también ellos adoraron, ¿sí? Bien, eso sería entonces todo con respecto a su religión y todo con respecto a esta segunda civilización, ¿no?, del mundo, ¿ya? Muy bien, muchachos, hasta ahí entonces nos vamos a quedar y vamos a continuar en la próxima clase. Gracias.